La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. En Señal Colombia aparecen personajes icónicos que despiertan pasiones positivas y negativas. Bueno, me llama la atención la cantante Shakira, porque es una joven que comenzó desde muy pequeña y ha sido hasta el momento un ejemplo y ha ayudado mucho a la gente. De Mariana Pajón o Caterina Ibargüen, porque son pues deportistas muy importantes y siempre es bueno que demos a conocer nuestros personajes. Me parece que Estarcita Forero se lo merece porque es una mujer que dio mucho por el folclore de nuestra ciudad. Nos dejó un legado importante en el carnaval y me parece que, no sé, hizo méritos como para que se cuente su historia. El cantante Héctor Lavoe, porque me parece que tiene una vida bastante trágica e interesante con lo que he conocido de su biografía. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuáles son esos personajes que ustedes quisieran ver en la pantalla de Señal Colombia? Bueno, mi nombre es María Estela Pardo Sáenz, tengo 58 años, soy docente. De televisión básicamente me gusta ver noticias, algunas noticias, documentales o películas. Personajes, me gustaría ver, por ejemplo, que se escuchen más las voces de escritores o de columnistas como William Ospina, Santiago Gamboa. Realmente es esto. Él no le preocupa que la vida sea, la vida es desconocida, ¿no? Para él y para nosotros, ¿no? Él lo que quiere es dejar pasar la vida frente a él, ir siguiendo el curso, nunca juzgar, nunca escoger y a ver qué pasa. Yo creo que aquí también es importante que se llene la televisión de otro tipo de contenidos, porque es que nos viven llenando de novelas, de realities, de programas sin sentido, sin aporte, que no contribuyen. Señal Colombia presenta personajes interesantes. Me parece muy pertinente que sean escuchados historiadores, líderes, campesinos. Hay muchos personajes como callados, como escondidos, que no muestran. Todos nos preguntamos por qué no salen a la luz, por qué no se muestran, por qué no tener otros puntos de vista, por qué estamos acostumbrados siempre a lo mismo o a lo bonito y no a la verdad.
Durante años he buscado en diferentes archivos para ver qué registros quedan de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote católico y sociólogo que con su posición radical desafió a la Iglesia Católica y se enfrentó al Estado y las élites colombianas en los años 60. Il faut plutôt demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Hagamos juntos la televisión que queremos. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido una gran cantidad de personajes que han dejado una huella muy profunda en diversas actividades, desde la política, el terreno militar, las artes, las ciencias, en fin. Y a todos ellos se les han dedicado biografías, libros, estudios, películas, novelas ficcionadas y por supuesto la televisión no ha sido la excepción. Llegamos como comandantes de la revolución en Colombia a decir lo que pensamos, lo que sentimos, pero fundamentalmente las angustias de nuestro pueblo. Señal Colombia le ha dado mucha importancia a los documentales sobre grandes personajes hasta el punto que puede darse el lujo de tener un mes dedicado a este tema. Algunos de estos personajes que han pasado por la pantalla de Señal Colombia, sobre todo aquellos que han estado vinculados a actividades políticas, generan todo tipo de pasiones. Algunos los defienden vehementemente y otros los atacan. Es el caso, por ejemplo, de Jaime Garzón, de Carlos Pizarro y también de Camilo Torres. Para mí, Camilo no se equivocó, porque Camilo siempre dijo que quería seguir los pasos de Cristo. Y esto era el amor a la humanidad, redimir a los pobres, ser todo amor para la humanidad desvalida y morir inclusive por esa humanidad y dar su sangre. Estos personajes también han estado aquí al lado de poetas como Federico García Lorca, Gabriel García Márquez o cantantes como Chabela Vargas o el botánico José Celestino Mutis, que también a su manera despiertan pasiones de amor y a veces también de odio. A raíz de esto nos preguntamos, ¿cuáles son los personajes que la audiencia quisiera ver en la pantalla de Señal Colombia? Ícono. La palabra ícono o icono viene del griego eikon, que significa imagen. El término se emplea para referir a imágenes, signos y símbolos que son utilizados para representar conceptos u objetos. Por ejemplo, el dibujo de un tenedor y un cuchillo en un cartel en la carretera le indica al conductor que en unos metros encontrará un restaurante. También los hay religiosos, como lo son por ejemplo las imágenes con las que el catolicismo representa a figuras divinas como a Jesús o la Virgen María. Entonces, ¿por qué les decimos íconos a ciertas personas? Porque su impacto es tan grande en el área en que se desempeñan que se convierten en sus representantes, como puede serlo Gabriel García Márquez en la literatura o los Rolling Stones en la música. Para hablar de personajes históricos y personajes históricos colombianos en particular, hemos invitado a Benjamín Ardila. Él es miembro de la Academia Colombiana de Historia y también de la Academia Colombiana de la Ciencia. ¿Cómo está, profesor Ardila? ¿Cómo le va? Muy bien, doctor Arias. Mi incancelable gratitud por esta invitación, también histórica. Bueno, muchísimas gracias. Primero, ¿qué hace que un personaje se considere de relevancia histórica? Es decir, más allá de que ganó una batalla o fue presidente, ¿qué hace que un personaje trascienda en el tiempo? Cuando trasciende más allá de su propia vida, cuando aún después de muerto empiezan las publicaciones de sus obras, los recuerdos de sus anécdotas estelares y la biografía de todos sus ayeres. Yo estaba almorzando en mi casa, me acuerdo exactamente la hora, la 1:05, sí. Y de golpe yo hubo un alarido en la radio, acaban de asesinar al doctor Gaitán. Sí. Yo me paré, claro, dice, aquí va a ver la de Dios es Cristo. Sí. Me vine para el tiempo inmediatamente. Ya había ido gente bajando de los barrios, pasó la carrera séptima, con machetes y con gritos. Y me quise armar algo que no tiene nombre. Llegué al periódico y ahí duramos 2 o 3 días sin salir. Usted habla de personajes que trascendieron su vida.
En su opinión, la televisión, ¿qué papel juega para que las generaciones futuras, llamémoslo así, conozcan la vida y obra de estos personajes? ¿Qué tan, históricamente hablando, qué tan bien lo hacen o qué tan, a veces, tan tergiversado? La imprenta permite que el descubrimiento de América y la Reforma Protestante y el Renacimiento entren en acción. Y la televisión penetra a nuestros dormitorios y a nuestras vidas con los personajes estelares. Los de Colombia que han sido a la televisión llevados y que me parecen más importantes son, en el campo político, El Libertador, en el campo literario, García Márquez, y en el campo artístico, Botero. ¿Qué opinión le merece a usted, por ejemplo, que un canal de televisión o la misma historia se encargue de personajes que todavía están vivos? O mejor dicho, ¿cuál en su opinión debe ser la manera de enfrentar a estas personas con las que no se tiene todavía una perspectiva histórica suficiente o podría decirse no se tiene ninguna perspectiva histórica? Yo creo que es inevitable. Inevitable porque, como Cicerón decía que la historia es la maestra de la vida, la gente que nos antecedió en la conformación estética o en la conformación política de la humanidad y de nuestra independencia es un recuerdo glorioso, indudablemente. ¡Infantería al ataque! Ingenuos intentar una avanzada de este tipo. Respóndales con una carga de los indios de Agualongo, coronel. De esos personajes, usted como historiador que tanto ha estudiado, conoce, ¿cuáles le gustaría que estuvieran en la pantalla de televisión? Todas las que han pasado por la televisión son incompletas. Yo creo que la vida de Quesada, que es entre los descubridores tal vez el más noble o el menos perverso, porque comparado con Cortés o comparado con Pizarro, Quesada con el 6 de agosto y la fundación de Bogotá muestra que un militar puede ser letrado y le dio un signo de belleza a las letras completado después en el descubrimiento por Juan de Castellanos, que fue el que mostró por vez primera que los españoles sí se amañaron acá y se quedaron. Con sus crónicas, ¿no? Y sus relatos de viaje. Sí, y la definición que da de nuestra tierra y de nuestras gentes, tierra de oro, tierra abastecida, tierra donde fundar perpetua casa, tierra con abundancia de comida, tierra de gentes buenas, tierra rasa, tierra de bendición clara y serena, tierra que pone fin a nuestra pena. Entonces, yo creo que Quesada y naturalmente el 7 de agosto. ¿Y cuál es la importancia de la televisión de presentar a estos personajes? La televisión es decisiva porque si la persona tiene lecturas profundas, con la televisión tiene recuerdos imborrables. Y si la persona no tiene el escuadrón sagrado de sus pequeños libros, pues naturalmente se aproxima a lo grande que tiene la humanidad, y hay que precisarle a las gentes que la televisión no solo es para divertir, sino también para culturizar y para orientar. Total que los dos hermanos vieron cómo Bogotá ardía, cómo los tranvías eran incinerados. Ellos fueron testigos de todo eso. De golpe comenzó a llegar la gente y nosotros que hemos sido enemigos de Gaitán, enfrentados a él, pero con 8 días antes habíamos hecho las paces. Dijimos, bueno, aquí nos van a asesinar. Bueno, profesor Ardila, muchísimas gracias por habernos visitado. No, me honra inmensamente estar en este cuadrilátero que ven todas las gentes y de esta televisión que le ha abierto los ojos en los temas estelares a toda la República. Mi nombre es José Javier Gómez y Fuentes,
tengo 51 años. Yo creo que soy un televidente crítico, ¿no? En el sentido de que veo mucho programa de historia, me gusta investigar, analizar. Pues que hayan personajes controversiales en algunos programas de Señal Colombia, en mi opinión, pues está dentro de la inclusión. Hay programas en muchos canales que exaltan la vida de Adolfo Hitler, por ejemplo, y si son personajes controversiales, pues hay que saberlos enfocar y mirar desde qué punto de vista se miran, porque pues en un canal público todos tienen una oportunidad de ser incluidos, ¿no? Que aquí está el padre Camilo y se vino toda la camionada de gente, como se pusieron a gritar que el padre Camilo está aquí, que no sé qué, salió más gente, como era un cruce de caminos y de parada, se bajó más gente y en un momento eso se volvió como un mitin. El padre Camilo desataba esa sensación. Pues personajes para resaltar en Señal Colombia, yo creería que los deportistas. Me apasiona ver un corredor cuando gana y me abraza y me dice gracias, profe. Eso me apasiona. Pues en mi opinión hoy se debería tener muy en cuenta, ahora estaba mirando esos personajes que hacen arte y trabajan en las esquinas, por ejemplo, son muy importantes para el país porque son personajes que construyen realmente desde la cotidianidad, desde el diario vivir. Me identifico mucho con eso, con esas esquinas, con esas historias cotidianas, pero básicamente siempre me ha gustado repetir y contrarrepetir a Mario Moreno Cantinflas, que es uno de mis personajes latinoamericanos muy importantes y que siempre lo veo en Señal Colombia. Algunos personajes controversiales en Señal Colombia, de pronto, como para no entrar en controversia, no me gusta mucho que se resalte la corrupción de algunos políticos y no me gusta porque eso es lo negativo del país y aunque hayan sido parte de la historia, no es bueno resaltarlos. Hagamos juntos la televisión que queremos. Uno de los personajes que genera controversia entre ustedes los televidentes es Camilo Torres, un personaje importante en la historia de Colombia, el que trajo la sociología moderna al país, en fin. Pero para hablar de este documental estamos con Jimena Ospina, ella fue una de las investigadoras de este trabajo. Hola Jimena, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Cuéntenos un poco acerca del documental de Camilo Torres, El rastro de Camilo. Bueno, sí, esta fue un trabajo muy largo, una investigación muy larga, no exactamente la mía, sino la del director. Diego, es un documentalista que vive hace muchos años en Canadá y bueno, estuvo en muchos países, estuvo en Cuba, estuvo acá, siendo que hacía muchos años no estaba y en realidad el equipo de investigación era más de 10 personas. ¿Y qué impresión le dejó a usted de este personaje? Gran admiración, la verdad. Es un personaje, sí, claro, que crea odios y amores. En mí creó amores específicamente pues, por sentirse uno identificado, una persona que inspiró a toda una generación, creo yo, pues por lo menos lo que lo tuvieron cerca. Y pues un transformador, eso es importante en sociedades como las nuestras, en las que han estado muy anquilosadas en viejos esquemas, sobre todo viejos esquemas de inequidad. Y este hombre pues tratando de romper con esa caja que nos ha traído tantas tristezas y desdichas. Desde niño él no tenía más ideal, sino que los pobres no fueran pobres y que los ricos no fueran tan ricos. Cuando yo le daba dinero para ir al cine los domingos, decía no, yo no voy al cine, mamita, con tanta gente con hambre y yo en cine, no. Por eso se metió de cura, porque él pensó que metiéndose de cura podía ayudar mucho a la humanidad. ¿Por qué piensa usted que hay televidentes que no les gusta que se pasen este tipo de proyectos? Yo diría en este momento por la polarización, ¿no? Y la intolerancia
que pues muchas personas tienen. Bueno, a eso, a personajes transformadores, ¿no? O que han querido transformar. Estamos en una sociedad muy compleja, con muchas cargas sociales, y entonces, pues, claro, este tipo de personaje, cura y guerrillero, pues, a ver, sí, terriblemente transgresor, ¿no? De todas las... Lo fue en su momento y pues lo sigue siendo, evidentemente. Él se unió en octubre al ELN y solamente vino a saberse a ciencia cierta cuando el 7 de enero del año siguiente, es decir, el 66, él lanzó el famoso Manifiesto de Simacoto, en donde aparecía retratado con Vázquez Castaño y Medina Morón, los dos jefes del ELN. Él en atuendo guerrillero, con un fusil en la mano, y la explicación de por qué iba a la guerrilla. ¿Y por qué es importante, en su opinión, que un canal como Señal Colombia, que es un canal público, cultural y educativo, le ponga este documental en su programación? Pues por la trascendencia del personaje, ¿no? La trascendencia del personaje, pues más allá, además del mito, como de la cosa exótica de un sacerdote que sí, le da por coger las armas. Claro, sí. Pero pues como autor todo lo que representó, ¿no? Representó pues muchos de nosotros, digo yo, muchos de nosotros en el planeta queremos cambiar cosas, pero difícilmente nos atrevemos a hacer primero lo que él hizo, tratar de ir en contra de su religión y de su fe, ¿no? Y ir mucho más allá de solo predicar, bla, 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 sino hacer. Y pues y lo que lo condujo a la muerte, que era agarrar las armas. Entonces, pues como mostrar esos personajes me parece a mí realmente importante y pues de nuevo, sobre todo en estos momentos de tanta polarización, hay que tratar de mostrar pues como todo lo que... Como distintas voces. Distintas voces, sí, definitivamente. Padre Torres, si se llevara a cabo una revolución por la fuerza, ¿usted sería partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia? Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. ¿Y usted piensa que Señal Colombia ha hecho bien esta tarea de mostrar estos personajes pues, de la política, también de la cultura y del arte, o le falta más? Me parece en realidad que hace en general muy bien su trabajo y pues con las circunstancias en las que se trabaja y de hecho yo sería, incluso si estuviera en mi poder, sería mucho más arriesgada y me iría por general más polémica precisamente para dar esas voces, darle voz a todos los que no lo han tenido y que le choca muchas veces a la gente escuchar o tener que enfrentarse con eso. Él sí murió por su ideal revolucionario, se equivocó tremendamente en escoger el camino. Es que un hombre que muere por un ideal, de todas maneras merece respeto. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por tenerla acá en el programa. Gracias, Eduardo, por invitarme. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. A raíz de la emisión de documentales sobre personajes como Jaime Garzón, Carlos Pizarro o Camilo Torres, las opiniones de los televidentes son muy encontradas. Vamos a revisar algunas en las redes sociales. Dice Javier Rivera Monroy, apología al terrorismo, no faltaba más. Aquí tenemos otra de Luis F. Rúa M que dice, qué tristeza que ahora eleven a la categoría de héroe a un tipejo de esa calaña. Pero también hay una, por ejemplo, esta de Eduardo Narváez. Me encanta Señal Colombia y esos documentales son magníficos. Y también tenemos acá, ¿cuándo lo volveremos a ver por la señal? Gracias, de Ernesto Verdolaga. Como pueden ver, son opiniones muy encontradas. ¿Por qué razón Señal Colombia emite biografías de personajes que generan tanta controversia? Mejor dicho, aquí, ¿quién responde? Algunos televidentes les parece muy bien que se hagan documentales sobre personajes controvertidos, pero otros en cambio
dicen que el canal no debería hacerlo, incluso dicen que es apología del delito. ¿Qué motiva Señal Colombia para transmitir estas biografías, estos documentales sobre estos personajes que generan tanta controversia? Bueno, realmente la escogencia de los perfiles biográficos depende mucho como de un planteamiento de autor. Tener en Señal Colombia la posibilidad de tener productores y productos que cuentan otras historias que no son las que cuentan tradicionalmente los canales abiertos en Colombia es una posibilidad y es una opción que uno entiende que le puede gustar a una parte del público como pueda que no le guste a otra, pero eso pasa en con todos los productos. No tener parte de la historia de este país es un pecado. Yo creo que la televisión pública está llamada a contar todas las historias, a tener todas las visiones y los puntos de vista de los colombianos, independientemente que sean de nuestra preferencia o no, hacen parte de los relatos y de las narrativas que un canal público tiene que tener dentro de su pantalla. Muchísimas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de esos personajes que generan controversia y que están a veces en la programación de Señal Colombia. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.